Hermanas y hermanos, bienvenidas, bienvenidos a este 17º domingo después de Pentecostés. Estamos en estos encuentros de las palabras, de la palabra que domingo a domingo vamos compartiendo desde la congregación en el Santo Sacramento con ustedes, mientras en simultáneo a las 11 también de manera presencial tenemos nuestra misa en la capilla en Villa Ballester. Los invito y las invito a que comencemos este encuentro, esta reflexión en torno a la palabra y a la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Santo Evangelio, según San Mateo, nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió de nuevo y encontrando todavía a otros, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Todo lo que es tuyo, toma todo lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. El Evangelio del Señor. En la mentalidad social y religiosa judía del tiempo de Jesús estaba fuertemente arraigada la idea del mérito-castigo, por lo que hoy llamamos meritocracia. Por un lado estaban los que merecían el premio de la bendición de Dios, y por el otro estaban los que no merecían ni siquiera ser tenidos en cuenta. Los que no alcanzan a cumplir con los estándares sociales y religiosos estaban excluidos del sistema por aquellos que se consideraban dueños de la verdad en cuanto a normas sociales y religiosas y en cuanto a Dios y su sistema retributivo. Esta gente, según ellos, no merecía la bendición de Dios. Pero resulta que Jesús se juntaba justamente con aquellos que se decía que no merecían. Algunos de ellos y ellas eran de dudosa reputación, como los publicanos. Otros eran los enfermos, los mendigos,
los niños, los extranjeros, las mujeres, los desempleados. También los jubilados, los que tenían que vivir con un salario que no les alcanzaba para comer, o como diríamos hoy, no llegaban a fin de mes. ¿Qué texto el Evangelio de hoy? Porque Jesús viene a anunciar un nuevo modelo, un modelo que no se ajusta a la teología del mérito, sino que está basado en la teología de la gracia. El reino de Dios no proclama una justicia basada en la meritocracia, en el mérito de los más capaces o de los que tuvieron más oportunidades. El reino de Dios proclama la justicia de la igualdad, de la inclusión y de la solidaridad. El contexto social de esta parábola en el tiempo de Jesús es la pobreza, es la miseria y es el desempleo. Grandes extensiones de campo están en manos de unos pocos. Los pobres son cada vez más pobres. En un país en el que fluía leche y miel, 2/3 de la población, en el contexto de Jesús, vivían en extrema pobreza. La miseria estaba naturalizada, legalizada, podríamos decir. El poder económico financiero, que como siempre estaba en manos de una minoría, es el que tomaba las decisiones en complicidad con el poder político, sin importarle la miseria y pobreza que significaba sufrimiento y muerte para muchos y muchas. En la plaza del pueblo, muchos hombres se arremolinaban esperando una changa para sobrevivir un día. La historia, contada en la parábola, tiene que ver justamente con ellos, con los que en el mundo del trabajo están últimos en la escala. Son jornaleros, son changarines, que trabajan por el día. Muchos de ellos eran campesinos que habían perdido sus tierras a través de las políticas que favorecieron a los grandes terratenientes y ahora tenían que alquilarse por cualquier cosa para poder sobrevivir. Hermanos y hermanas, la parábola muestra al mismo tiempo una dolorosa realidad. En ese mundo de las changas, algunos, los más jóvenes y fuertes, conseguían una changa más temprano en el día, pero otros más débiles, más viejos, con apariencia menos saludable, grata a la vista, eran dejados de lado hasta que algunas veces los llamaban para trabajar solamente la última parte del día. El momento central de la parábola que compartimos es el pago del salario. ¿Se dieron cuenta? Aquí hay algo para hacernos pensar y mucho. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, nosotras, si estuviéramos en el lugar de los que fueron contratados al amanecer y que hubiéramos soportado todo el día tal cual como lo dicen, con un terrible cansancio de haber trabajado todo el día, pasado el calor? ¿Qué sentiríamos nosotros, nosotras, frente a los que trabajaron solamente la última hora y que cobraron igual que nosotros? ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con esta historia? Una historia que comienza diciéndonos que así es el reino de Dios. En primer lugar, la historia tiene que ver con aquellos que desde el punto social y religioso no eran merecedores. Se acercaban a Jesús y eran recibidos por él. Él iba y comía con ellos. Y no solo eran recibidos, ¿sí? Hablaban, estaban con él, compartían la comida.
la mesa. Los religiosos murmuraban, miren a quienes recibe Jesús, con quienes come, a quienes toca, a quienes sana. Desde el punto de vista de la comunidad cristiana, la parábola tiene que hacernos pensar, reflexionar seriamente en lo que significa ser una comunidad radicalmente inclusiva, radicalmente igualitaria, sin miembros más importantes y menos importantes, sin algunos con más derechos que otros. Una familia en que cada uno y cada una, con sus diferencias, con sus virtudes y falencias, somos parte de un mismo cuerpo y nos reunimos alrededor de la misma mesa, una mesa de la cual, a no ser por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros y de nosotras sería digno o digna de participar. Somos miembros de la familia de Dios, solo por gracia, y debe quedarnos muy claro a todas, a todos, a todes, que la gracia no se basa en el merecimiento. La gracia no tiene absolutamente nada que ver con el mérito. Ninguno de nosotros tiene mayor derecho que los demás. Somos todos nada más, y podríamos decir, ni nada menos que invitados a la fiesta de la vida. Y somos invitados en un mismo plano de igualdad para rodear como hermanos, como hermanas, la mesa que nos ofrece Dios, esa mesa en la que se da Él a sí mismo, Jesús en su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. En segundo lugar, la historia de la parábola nos lleva ineludiblemente a pensar en el tema de la justicia social. Ya cuando lo escuchamos al Evangelio o lo leemos, necesariamente nos lleva a este segundo lugar. ¿Por qué? Dado que en este sentido un candidato político ha arremetido contra la justicia social en declaraciones hace unas semanas, 2-3 semanas. ¿Sí? Un candidato político en época de campaña aquí en nuestro país ha arremetido contra la justicia social, insultando incluso al Papa Francisco por su defensa a las personas en situación de pobreza. Y es importante que afirmemos desde nuestra fe cristiana que la justicia social es parte integral del Evangelio de Jesucristo y que no existe un cristianismo sin proclamación y defensa irrestricta de la justicia social. ¿Nos queda claro esto, hermanos y hermanas, verdad? ¿Sí? Y es a partir del Evangelio. Porque no podemos dejar de ver que esta parábola, al igual que los textos de los domingos anteriores, nos enfrenta nuevamente a dos modelos de sociedad. Por un lado está el modelo inclusivo, el modelo igualitario y solidario de una sociedad que como una gran familia tiene cuidado de los más débiles y desprotegidos, de los niños, de las mujeres, de los enfermos, y en la que todas y todos hacemos lo que esté a nuestro alcance para el bien común. Un modelo en la que la economía es la administración de la casa común, pensando en el bien de todas y de cada uno y cada una. Por el otro lado, está el modelo de aquellos que se sienten dueños de la verdad, que pretenden ser infalibles en sus palabras y en su manera de actuar, y deciden quiénes tienen que ganar y quiénes tienen que perder. Quiénes van a recibir un voucher para tal o cual derecho y quiénes no.
Es un modelo en el que no existe la misericordia y al que no le importa el sufrimiento de aquellos que, sea por la razón que sea, quedaron últimos. Un modelo individualista que es exactamente lo contrario a la parábola de Jesús. Abruma. Algunas declaraciones políticas abruman. Tanto en esta parábola como en todo el Evangelio, Jesús hace una opción muy clara. Él decide por los pobres, por los que quedaron últimos, por los marginados, por los despreciados, por todos aquellos que el modelo de avaricia y de exclusión dejó a un lado de muchas maneras. Frente a esto, hermanos y hermanas, nos quedan dos alternativas. O declaramos que Jesús estuvo totalmente equivocado, o examinamos nuestra propia manera de pensar y nos decidimos a seguir la enseñanza del Evangelio. Inclusive o incluso en nuestra opción en el momento que vayamos a votar. El Evangelio nos dice claramente que ni en la Iglesia ni en el mundo organizado según la voluntad del Padre puede haber ni primeros ni últimos, ya que, en todo caso, en esa extraña, desconcertante, pero maravillosa manera de hacer cuentas que tiene Dios, los últimos serán primeros. El Evangelio y su justicia social nos dice que como hijos e hijas de Dios, todos somos iguales en dignidad y en derechos, que no hay dignidad especial para el que realiza un trabajo considerado más importante, ni para el que tiene más capacidad, ni para el que llegó antes. Y nosotros, como Iglesia, debemos ser los proclamadores de este Evangelio, la buena noticia que anuncia una comunidad de iguales, con un solo Padre, un solo Señor y un solo Maestro. Una comunidad en la que cada uno aportará según sus posibilidades y recibirá en todas las cosas según sus necesidades. Y esto hasta la vida eterna, en las muchas moradas compartidas de las que nos habló Jesús. Todos, todas y todes, desde la misma gracia y amor de Dios. Hermanas y hermanos, quiera Dios que, como dice el Salmo 27, versículo 13, nunca perdamos la esperanza de ser ese mundo de Dios en la tierra de los vivientes. Que Dios nos dé la gracia de verlo en nuestro propio país también. Amén. Tengamos un momento de oración antes de finalizar este encuentro. Dios, Padre y Madre, que nos enseñas que la verdadera justicia es la de la igualdad, la inclusión y la solidaridad. Ayúdanos a conocer, amar y cumplir tu voluntad para que tu reino se haga cada día más presente y finalmente llegue a ser realidad en nuestro mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor, Hijo tuyo y hermano nuestro, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno y cada una de ustedes. Vayamos en paz sirviendo al Señor. Hasta el próximo encuentro.